Dios te bendiga en esta hora. Vamos a darte una palabra muy especial. Mi nombre es Rufino Paulino, siervo del Señor de República Dominicana. En esta mañana quiero hablarte acerca del dolor y el sufrimiento. Aleluya. El dolor y el sufrimiento. Aleluya. ¿Qué significa esto, el sufrimiento según la Biblia? Pero yo te voy a hablar acercamente del dolor en esta mañana. Esta hermosa y linda mañana te voy a hablar acerca de lo que es el sufrimiento, lo que la vida te toca, lo que el mundo te puede ofrecer. En el día de hoy vamos a hablarte acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento. Según la palabra de Dios, según la Biblia enseña acerca del dolor. La Biblia enseña acerca del sufrimiento, lo que la vida puede tocarte. Escucha con atención. Cuando tú ves que el mundo te ofrece tantas cosas y el mundo te ofrece tantas dificultades y tú no encuentras qué hacer, hoy Dios te está mostrando por medio de la palabra de Dios cuál es el mensaje de la Biblia acerca del dolor y el sufrimiento. Dice, versículo bíblico: consideramos bienaventurados a los que sufren. Han oído hablar de la paciencia de Job y han visto el resultado que el Señor le dio, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5:11. Una de las grandes interrogantes de la humanidad es la razón de tal sufrimiento. Todos sin excepción hemos experimentado momentos de tristeza, angustia y dolor. En nuestras vidas también puede explorar la sesión de estudio bíblico. Es posible que en este mismo instante esté atravesando por un periodo muy difícil, pero deseamos mostrarte que todo sufrimiento tiene un propósito. Este estudio nos proporcionará la respuesta a la pregunta por qué los seres humanos sufren. Aquí estamos dando una palabra muy importante. Quizá usted me preguntaría, ¿por qué los seres humanos sufren? Bueno, es claro que los seres humanos tienen distintas formas de sufrimiento por la razón de vivir una vida desorganizada, una vida apartada de los propósitos divinos de Dios. Aquí vamos a informarle que cuando el hombre completamente está lejos de Dios, lejos de su presencia, inmediatamente entra a la etapa del sufrimiento. Es obvio, el hombre sufre por razones. La vida le tocó y la razón le da que el hombre puede sufrir en un momento dado, quizá no adecuado a su vida personal. Cuando el hombre sufre, y el hombre puede sufrir, tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? El pecado. El pecado lleva al hombre a estar exhausto, a estar desorganizado, a vivir bajo desorden, bajo presión, ser oprimido, ser maltratado, recibir golpes. Hay distintas formas del sufrimiento. Hay maltratos que son verbales, hay maltratos psicológicos y hay maltratos emocionales. Esos tres tipos de maltrato se convierten en una vida diaria. Cuando el hombre puede vivir una vida de desorden, que vive maltratado, que vive menospreciado, es cuando ahí dice, ¿por qué los hombres sufren? Vienen las enfermedades, viene el dolor, aún la misma muerte viene a la vida humana. Pero Dios en esta mañana te está diciendo que Él te puede ayudar a ver lo positivo de la vida, lo mejor que puede hacer.
Una de las grandes interrogantes de la humanidad es la razón detrás del sufrimiento. Todos sin excepción hemos experimentado momentos de tristeza, angustia y dolor en nuestra vida. También puede explorar la razón de estudio bíblico. Es posible que en este mismo instante esté atravesando por un periodo muy difícil, pero deseamos mostrarte que todo sufrimiento tiene un propósito. Este estudio no proporcionará la respuesta de la pregunta ¿por qué los seres humanos sufren? Aquí hay un estudio claramente en la Sagrada Escritura. ¿Por qué los seres humanos sufren? Bueno, es real. En este mismo instante, puede ser que tú estés atravesando un momento difícil, un momento desesperante, un momento de dolor. Cuando la vida te esté dando con duro golpe y tu vida vaya atravesando algo fuerte. Pero Dios te da una palabra en esta hermosa mañana. Dios te está diciendo en esta misma hora que cada cosa tiene un propósito en Dios. El sufrimiento de la humanidad. Uno de los desafíos sociales que enfrenta nuestro mundo en la actualidad, el sufrimiento a nivel global y en niveles alarmantes. Salmos 6 al 7. Se experimenta sufrimiento debido a la falta de empleo, carencia de amor, escasez de recursos económicos, la ausencia de pan en la mesa, enfermedades incurables, desastres naturales, entre otros. Aquí vemos cómo la vida puede tornarse tan difícil, tan fuerte, que nosotros no entendemos por qué los hombres sufren. Es claro que Dios en esta mañana te está hablando, que la Biblia nos enseña que el sufrir es elevarse de posición. Cuando viene una lucha y viene un sufrimiento, es porque Dios te va a llevar a otro nivel, a otra bendición de gloria, y Dios te va a mudar de lugar. El sufrimiento es escala, es escalar. Cuando las personas sufren, escala. Ahora, el sufrimiento se intensifica aún más cuando la persona carecen del amor y el poder divino en sus corazones. En consecuencia, su vida se sumergen en el caos y la desesperanza. Muchos llegan a pensar en el suicidio, perdiendo así el sentido de la vida. Cuando Satanás trata de acorralar a alguien y trata de llevarlo a un lugar tan estrecho, la persona inmediatamente acude a lo que se llama tentar contra su vida. Cuando el hombre tienta contra su vida, inmediatamente se burla a Satanás porque una vida más se ha llevado al infierno. Entonces, no debemos pensar en que todo se ha terminado, en que todo se ha acabado, en que ya no hay oportunidad, en que ya no nos queda nada. Hay una salida, hay una esperanza.
de salir de la desesperación, del sufrimiento. Cristo nos enseña que hoy es un día de bendición. Hoy es un día de promesa. Hoy es un día de ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Por qué existe el sufrimiento? En ocasiones nos planteamos la razón detrás del sufrimiento humano. Hay diversas causas por las cuales el ser humano experimenta el sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia del pecado. Ay, papá. Wow. El sufrimiento es consecuencia del pecado. O sea, nadie sufre si no está sumergido en el pecado. Ahora, usted dirá, pero hay personas que viven en el evangelio. Hay gente que no han hecho nada malo nunca. Hay gente que no han engañado a nadie. ¿Por qué sufren? Bueno, acuérdese que el pecado no es cosa de ahora. No es cosa que hoy. Si hoy se vive el pecado. No. Acuérdese que el pecado, es parte de la maldición del Edén. Todo eso es parte de la maldición del Edén. Viene de allá, arrastrando desde allá. El pecado. El pecado no es cualquier cosa. Antes de que el hombre y la mujer vivieran en el jardín del Edén, reinaba la felicidad. Sin embargo, cuando el pecado ingresó a la vida humana, el sufrimiento se manifestó como una consecuencia directa. Todos sufrimos a causa del pecado. Analicémoslo. La mujer, debido a que la mujer desobedeció la voz de Dios y siguió la palabra de la serpiente, el diablo, Dios le dijo, dará a luz a tu hijo con dolor. Génesis 3:16. El dolor ingresó en la vida de la mujer como resultado de su desobediencia. También te invito a leer el propósito del sufrimiento. El hombre como el hombre obedeció la voz de la mujer, Dios maldijo la tierra, diciendo que producirá espina y caldo, y que el hombre tendría que trabajar duro para obtener su sustento y mantener a su familia. Todo esta es la causa del pecado. Génesis 3:17. Estos textos bíblicos nos llevan a la memoria, nos sacan de la forma que tú vives encasillado, que piensa que por qué el hombre sufre. Ahora aquí te está recordando, ¿tú sabes por qué sufre? Porque tu antepasado desobedecieron la voz de Dios. Y usted podría decirme, mi querido hermano y querida hermana, mi querido oyente, lo que van a ver este video. Usted podría decirme, pero pastor, ¿por qué? Si ellos fueron los que cometieron el error, si ellos fueron los que pecaron, ¿por qué nosotros debemos de sufrir? Bueno, claramente, usted sabe por qué usted y yo sufrimos. Porque seguimos la misma consecuencia que vivieron nuestros padres. El mismo pecado, la misma maldición nos sigue a todos. Cada día el hombre, cada día está sumergido en el pecado. Todavía Dios nos aparta del pecado y seguimos cometiendo errores. Seguimos en la misma consecuencia de Adán y Eva. Hoy mismo se está viviendo el tiempo de Adán. Hay millones de desobedientes que no cumplen la palabra de Dios. Y por eso ha seguido la misma consecuencia. El sufrimiento es una prueba de Dios.
Esto se refleja en la vida de hombres y mujeres de fe. A lo largo de la Biblia experimentaron el sufrimiento porque Dios deseaba purificar sus corazones antes de bendecirlos y proveerle. Amén. Dios quiere que tú primero sufras y luego entregarte las bendiciones. ¿Sabes por qué? Para que te acuerdes que Dios lo que quiere es que tú y yo seamos diferentes. Que tú y yo no apartemos de toda cosa mala. Eso es la diferencia. Dios lo único que quiere en ti y en mí es mostrarnos su gloria y su grandeza. Es mostrarnos su autoridad, su dominio. Eso es lo que Él desea. Dios no desea que nosotros estemos mal. Jamás. Jamás Dios quiere que el hombre sufra. Pero el mismo hombre con su mal proceder, con su forma de actuar, aún negando la eficacia de Dios, cae en el sufrimiento. El libro de Job responde a la pregunta ¿por qué sufre el hombre o el ser humano? Al narrar la historia del hombre que sufrió más que nadie como una prueba de Dios, entonces ahí vemos, el sufrimiento es una consecuencia e inherente de la existencia humana. En nuestra realidad cotidiana estamos rodeados de innumerables circunstancias que nos afectan naturalmente como resultado de la vida misma. Por ejemplo, la falta de empleo debido a la situación económica global desfavorable, la enfermedad causada por consumir algo que podríamos haber evitado, los accidentes ya sea por nuestras propias negligencia o negligencia o por errores ajenos. El sufrimiento suele estar acompañado de dolor y angustia en la persona. Andamos rodeados de diferentes partes de la formalidad de vida. El mundo está lleno de conflictos. El odio está en el hombre. El hombre se odia a muerte. Y usted dirá, ¿cómo que se odia a muerte? Sí, se odia a muerte. El hombre se destruye a sí mismo. Al tener un odio irremediables dentro de su corazón, entonces el hombre llega a tener todas esas maldiciones encima. Porque el odio, el rencor, la codicia, la envidia, todas esas cosas. ¿Por qué el hombre codicia? ¿Por qué el hombre envidia? ¿Por qué se destruye uno con otro? Y usted lo ve a diario. ¿Qué tenía Putin que ir a buscar a Ucrania? Bueno, el ego de codicia y envidia. ¿Qué tenían muchos gobernantes? Hacer daño a una sociedad. El odio y la codicia. El mundo se odia. El hombre quiere destruirse. Todavía Dios lo une en matrimonio. Y el hombre acaba con la mujer, acaba con los hijos. Acaba con él mismo. Porque el hombre se odia. El hombre se maltrata. Se acaba. Aleluya. Incluso los hombres y mujeres piadosos experimentaron sufrimiento. Dentro de la página sagrada de la Biblia podemos observar los grandes seguidores de Dios atravesaron diferentes formas de sufrimiento. Esto nos enseña que aunque seamos fieles a Dios, también experimentaremos el sufrimiento. Ejemplo, Job enfrentó la pérdida de todo lo que tenía. Además, sufrir una enfermedad maligna
Este sufrimiento fue más que una desgracia. El capítulo 1 y el 2. Jesús, nuestro Señor, padeció sufrimiento al ser crucificado por vuestro pecado. En el Evangelio según Mateo capítulo 26, versículo 55. El apóstol Pablo, un predicador de la palabra de Dios, sufrió persecuciones y encarcelamiento según carta a los Corintios, capítulo 10, verso 33. 23 al 33. La Biblia, la lista de hombres y mujeres de fe que sufrieron es extensa, pero a pesar de las adversidades que enfrentamos, se mantuvieron firmes y leales a Dios. Amén. El cristiano y el sufrimiento. En la actualidad, numerosos seguidores de la fe cristiana mantienen la creencia de que al recibirse o al rendirse ante Jesucristo no deberían enfrentar sufrimiento. Desean una vida plena de felicidad, sin experiencias negativas. Sin embargo, debemos comprender que esta perspectiva no es precisa. Por el contrario, es posible que tengamos que enfrentar situaciones aún más difíciles y desalentadoras, pero nunca debemos considerar abandonar a vuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le instruye a los creyentes acerca de la necesidad de pasar por diversas tribulaciones, sufrimiento, para ascender al reino celestial. Hechos 20:14. En resumen, la medicina espiritual para aliviar vuestras dificultades y penuria es Jesucristo. Cuando entramos plenamente a vuestra vida, a Él encontramos un propósito, según incluso en medio de un mundo lleno de tristeza, de dolor, Jesucristo es el único que puede mitigar su sufrimiento. Mateo 11:29. Aquí la Biblia enseña claramente que hay una salida, hay una oportunidad, porque bienaventurados son los que sufren, porque ellos verán el reino de Dios. Dios hoy te hace un llamado, que no importa lo que sufra, es que pronto estaremos felices. Y cada día más, nuestra felicidad en Dios es mayor. En esta mañana vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, gracias te doy, mi Dios, por esta palabra que he hablado el día de hoy. Permite, Señor, que esta tu palabra no retorne vacía, sino que llegue a los corazones. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, pero con amor. Amén.